Buenas. Hola. Aquí está el susodicho texto. ¿Podría leerlo? A ver cómo lo lee usted. O sea, yo no lo leo en voz alta, pero en mi mente fue, léalo, por favor. Yo leo muy mal, como corresponde, ¿no? Si uno va a ser profesor de literatura, tiene que leer mal. Pero léalo. A ver. Vamos a esperar que lleguen 2 o 3 más. Profe, le tengo otra pregunta, un poquito no relacionada con esta clase, sino una pregunta en general. A ver. ¿Has corregido los exámenes? Pues no. Ni siquiera sé quién entregó y quién no entregó. Ok. Por cierto que hay un problema con SpeedGrader. Un problema con el... Sí, ¿Ya supieron? bueno, yo me enteré porque, bueno, yo también por parte del trabajo que me estoy trabajando ahorita, supe del problema de SpeedGrader, pero parece que técnicamente lo eliminaron, lo cual es horrible. Sí, si lo eliminaron ahora yo no voy a saber cómo, bueno, habrá una nueva forma y ya nos informarán, pero yo no voy a saber Bueno, cómo descargar sus trabajos a mi máquina. ok, Porque hay algunos que lo ahí se mandaron por... pregunta qué es el SpeedGrader. Bueno, el SpeedGrader es básicamente donde donde se entregan las evaluaciones. Y era como que el sustento importante de Canvas. Entonces que lo hayan eliminado es como, ouch. No, nos cortaron una pierna. Bueno, Bueno, a los que corregimos cosas en Canvas al menos. tú lo supiste porque trabajas en Canvas en otro asunto, en otra institución. Bueno, para Fundein, básicamente. Yo soy Fundein. instructora de inglés de Fundein también. Entonces O era. Sí, entonces es Fundein. información de primera mano. Entonces es información de primera mano. No, bueno, Sí. si no hay Sí, ayer SpeedGrader, estaban hablando sobre eso. si no hay SpeedGrader ya habrá otra cosa. Este, pero bueno, voy a tener que Entonces tenemos que averiguar. entregarle el. No sé. Ya ustedes entregaron. Entonces tendremos que entregarle el parcial por correo. Ya ustedes entregaron. No Bueno, sé qué sí, hay yo, que yo hacer. entregué por Spirit Grader, entonces por eso. No, bueno, ya cuando haga falta, si hace falta, ya les diré, miren chicos, lanzaron sus trabajos al río. Aquí, mándenmelo otra vez. Bueno, a ver. ¿Alguien no ha leído el texto, el cuento Ser de Luis Brito García? Yo, ¿Quién dijo eso? pues la que siempre habla, Ah, Canelón. dime tu nombre porque yo no veo, no estoy viendo ahorita aquí quién habla. Estoy en el texto. Aisha Canelón. Ah, Ah, pero antes me dijiste que lo habías leído, sí, ¿no? no, se preguntó, bueno, ¿quién leyó esto? Y yo, bueno, sí, yo. No, pregunté quién no lo leyó. Escuché mal. Ok. Yo tampoco, bueno, yo no lo leí. Tenemos a Martínez, que no lo ha leído. ¿Quién más? Yo tampoco lo he leído, profesor. González, Rogelio. González. Entonces, con Martínez y González, vamos a ver, ¿qué les hace pensar el título Ser? Algo que Esta parte del existe. ejercicio no la deberían responder los que sí leyeron, porque esto habría que hacerlo antes de que leyera todo el mundo. Pero vamos a ver qué sensaciones tienen estos dos estudiantes que no han leído el texto. Perdón, González, dime. Para mí es algo que existe, algo que tiene vida. O sea, un ser, puede ser un ser humano, un animal, una planta. Ujú. Sí, muy bien. Eso está claro ahí, sí. Uno ve la palabra ser y puede pensar eso. Ok. Y Martínez, ¿qué me va a decir? Bueno, la existencia, el existir, ser. Ok. No hay nadie más que no lo haya leído. Yo, profe Gabriela Euskadi, aún no lo he leído. ¿Y qué te hace pensar y qué te hace sentir el título?
Bueno, convergen muchas cosas en la idea del ser, pero más que todo pienso en la transformación, en la vivencia y en el convertirse. Ujú. Parece que todos estuvieran tomando. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo de los que no lo han leído? Parece que los que han intervenido, que no han leído el texto, toman la palabra ser como sustantivo, ¿no? Un ser, un ente, y en ese caso sería un sustantivo concreto, pero también hablan de la existencia, la existencia del ser, ah, que es un sustantivo abstracto. Pero no ha dicho nadie nada acerca de tomarse este título como otra categoría gramatical. Ya iba a decir una, pero no los quiero ayudar. Bueno, ya hablé del convertirse y Ajá, creo que eso también podría formar parte del verbo ser, ¿no? Pero sí tiene razón, es verdad, uno lo relaciona más con el sustantivo que con el verbo. ajá. Es algo inmediato. No sé si es de la mente humana el pensar la palabra directamente como un sustantivo o es por la vivencia de la persona que puede relacionarse con la palabra. Yo tampoco sé, Yo lo pensé una todo, vez como un pero verbo. todo vale. Todas esas opiniones valen. A ver, Casalet, Sí, ¿aló? lo que estaba diciendo. Yo no he leído el texto aún, pero sí. ¿Aló? Sí, sí, ¿Aló? ¿Me escuchan? sí, sí, Ok, claro. ok. Bueno, ok, ok. Ok. Básicamente pensé que sí, el ser, pero con el ser de ser o estar, de existir, el hecho de la Ver- existencia. Eso fue lo primero que me vino a la mente. Verbo. Ok. Ustedes recordarán en las clases de categorías gramaticales que eh, existían las formas las formas no personales del verbo, ¿no? Que eran el participio, el gerundio y el infinitivo, como ser. Y que normalmente uno puede relacionar, uno puede tomar los gerundios, por ejemplo, como si fueran adverbios. No verbos, sino adverbios, porque cuando uno dice, por ejemplo, llegué a mi casa caminando, ese caminando tiene rasgos de adverbio porque es el modo en que llegué caminando. Es como que dijera lentamente. Llegué a mi casa lentamente. Llegué a mi casa de manera difícil. Llegué a mi casa caminando. Tiene una función adverbial. Esa forma no personal del verbo ahí. Un verbo que actúa como si fuera adverbio. Cuando uno usa, ese es el gerundio. Cuando uno usa, por ejemplo, el otro, el que acabo de mencionar, el participio, por ejemplo, el participio del verbo correr, que es corrido, con el participio del verbo enamorar, que es enamorado, uno puede decir, por ejemplo, el niño enamorado dejó de comer. Entonces, enamorado ahí, aunque es verbo, aunque es el participio del verbo enamorar, actúa como adjetivo, ¿no es cierto? Ahí ya no es que, ay, sí, tiene ciertos rasgos como en el caso del gerundio. No, aquí enamorado funciona como adjetivo, ya todo el mundo va a estar de acuerdo con eso. Perdón, y el infinitivo, cuando uno usa el infinitivo como infinitivo, así, en su forma original, su forma primordial del verbo, ser, por ejemplo, actuará como verbo o actuará como otra categoría gramatical. ¿Cómo qué otra categoría gramatical puede actuar el infinitivo? Oh, esa es la pregunta. Cuando uno dice, por ejemplo, el trinar de los pájaros me llena la mañana de alegría. Trinar funciona como verbo en esa oración. No, ¿Cómo qué?
Oye, Sí. como sustantivo, sí. como sustantivo, ciertamente. Entonces aquí ser también puede ser un sustantivo. Ciertamente lo es, ¿no? El ser humano, por ejemplo. Ser es sustantivo y humano es adjetivo. Ya no recuerdo por qué me detuve en el asunto gramatical, pero era algo que valía la pena. Cuando lo recuerde lo mencionaré. Lo que pasa es que un ejercicio muy productivo que uno puede hacer con los estudiantes antes de leer un cuento es esta conversación sobre el título. Porque el solo título es un mensaje que da el autor, ¿no? Que da la mente que produjo el texto. Y de que además de que produjo el texto en su superficie, las palabras que uno ve impresas, también creó lo que está detrás, la sustancia, la historia que vamos a leer, o el sentimiento del que nos va a hablar el poema, o el pensamiento del que nos va a hablar el ensayo, o la actuación de la que nos va a hablar la obra de teatro. Entonces, el ser que creó el ser que creó esa historia y le dio esa forma, que utilizó estas palabras precisas en este orden preciso, nos está diciendo algo ya de entrada con el título, ¿no? Y entonces, un ejercicio muy interesante intelectualmente que uno puede hacer es detenerse un rato antes de empezar a leer un libro o de leer un cuento, un poema, detenerse unos minutos a pensar qué me inspira este título. Porque algo tiene que decir el título, solamente el título, que fue elegido por el autor para bautizar, digamos, a esta historia o a este sentimiento, a esta sensación. Eh, el título es una especie de resumen que encuentra el narrador, el autor, para que nos veamos atraídos, pero también para que nos veamos inmersos en ese misterio que hay en el texto, porque el texto también es un misterio, visto desde cierto ángulo es un misterio, sobre todo cuando no lo hemos leído, es un misterio. Un texto que ya vimos que es de 2 páginas y que se titula Ser, tiene que ser un misterio. Es una palabra breve, pero además una palabra etérea. Los conceptos que se nos ocurren cuando vemos esa palabra, sea como sustantivo concreto o como sustantivo abstracto, sea como sustantivo, sea como verbo, son una especie de cosa insondable, porque el ser, eh, pensamos filosóficamente, me estoy acordando de un libro de filosofía que se titula El ser y la nada. Ay, mi madre. El ser y la nada. Casi como que dijeran, hay una relación ahí entre el ser y la nada, o sea, entre el algo y la nada, que termina siendo lo mismo, inventando, ¿no? Pero me da esa idea, esa es mi sensación. Aquí es ser. Abstractamente, me puedo pasar el día hablando y seguro que no la pego. Bueno, pero lo que yo diga es positivo. Y si hablo concretamente, también termina siendo un infinito que no voy a lograr abarcar porque los seres vivos, en realidad, lo que lo que distingue a los seres vivos es la vida, y la vida también es abstracta. Lo que distingue a los seres humanos, ¿qué será? Bueno, la vida, el espíritu, la mente, todas esas son cosas que no tienen límites. Y todo eso está encerrado, y muchas otras cosas que podríamos decir, que ya vamos a dejar de decirlas, están encerradas en ese diminuto título que pone este autor. No tenemos noticias sobre el autor, pero parece que fuera de habla española, ¿no? ¿Quién tiene alguna noticia sobre el autor? Ya pasamos al autor. ¿Qué dijo Nieves sobre él? Voy a aprovechar este silencio para repetir algo que le dije solamente a Casalet cuando no habían llegado los demás. Normalmente en las clases presenciales yo utilizo las primeras 3 semanas, a veces 4, para hacer una sola actividad, que a mí me llena de felicidad y llena la clase de mucho significado.
La actividad consiste en que cada quien trae a la clase un libro, un poema, una novela, un cuento, una obra de teatro, un ensayo, lo que sea, una obra literaria, una manifestación literaria, una manifestación escrita, que sea, digamos que su favorita. O yo siempre lo promociono diciendo, el libro que ustedes tengan en la mesita de noche, porque cuando van a dormir no se pueden dormir si no le echan un ojo a una página, un verso de ese texto. El texto al que ustedes vuelven cada vez que se sienten tristes o cada vez que se sienten contentos, cada vez que se sienten enamorados, cada vez que se sienten lo que sea. Ustedes vuelven a ese texto porque ese es el texto que los llena de alegría o los llena de consuelo, o el que los hace reposar, etc. Ese texto que es el texto de su vida, tráiganlo a la clase. De cada clase viene cada semana, bueno, las clases presenciales son 2 veces a la semana. En cada clase vienen 3 o 4 estudiantes que se sientan en el escritorio y leen para los demás o el texto, o el cuento, o el poema, o un fragmento de la novela. Una novela sería demasiado larga para una clase, más para 2. Y habla de su experiencia con ese texto. Habla de de las razones por las que ese texto lo tiene atrapado, porque le gusta, o porque está enamorado de ese texto, para qué le sirve, en qué ocasiones acude a él, cómo fue que se encontró con él, qué pasa con el autor. El autor es su primo, su abuelo que lo escribió, etc. ¿no? Y eso es difícil de hacer. Bueno, no, en realidad no es difícil. Yo he sentido que es difícil de hacer por este medio, pero lo vamos a empezar a hacer, porque es una actividad hermosísima y puede ser muy productiva, porque en realidad este asunto de la asignatura lengua española debería consistir en leer, que están leyendo mucho, pero, bueno, no sé si están leyendo mucho, pero los hemos puesto a leer. Otra cosa es que ustedes nos hayan hecho caso. Pero esto se trata del contacto que tiene uno con la literatura, y uno no tiene contacto con la literatura si no lee los textos literarios. Está muy bien leer los textos teóricos, que creo que es lo que han leído hasta ahora, pero hay que zambullirse, lanzarse en la piscina de los textos literarios. Y así uno va conociendo también los autores, y cuando el profesor pregunta en una clase, ¿ese autor lo conocen? Alguien levanta la mano y dice, sí, ese es fulano, que nació y vivió y no ha muerto, todavía vive o ya murió. ¿Alguien conoce a Luis Brito García? ¿Ha oído hablar de él? La verdad no, pero sigue vivo ahí. ¿Dónde? Oye, no sé en su casa, pero sigue vivo coleando, ¿no? ¿Cómo sabes que vive aún si no sabes quién es? Porque se hubieran referido a él como en pasado. Ay, este autor venezolano que era muy bueno. No. Tú sabes que Cervantes dice en Don Quijote, mira lo que dije, Cervantes dice en presente. Cervantes es el escritor más grande que hemos tenido. Es el escritor. No estoy diciendo, es que Cervantes fue. Y mira que se murió hace 400 años, pero sigue siendo. No, yo he hablado de Brito García en presente o en pasado, no sé en qué tiempo, pero eso no significa, si he hablado de él en pasado, no significa que haya muerto. Tampoco significa que siga vivo. Yo pensé que ibas a decir, y eso sería muy bonito, sigue vivo, porque ahí tenemos un texto. Ahí está presente entre nosotros. Y Eso es eso bien tiene sentido. poético. Eso Su tiene obra sentido. sigue viva porque seguimos aquí leyéndola, haciendo que permanezca en el tiempo. Qué poético. Sí, eso tiene sentido. Esa sería una respuesta excelente. Bueno, ok, no saben quién es Brito García. Ya sabrán, no les voy a dar pistas. ¿Hay alguien que quiera comenzar la lectura? Lea, empiece, por favor. No, yo quiero saber si hay alguien que quiera leer.
Nadie quiere. Bueno, yo voy a comenzar a leer y cuando yo quiera me detengo y pongo a leer a alguien con nombre y apellido. Ser, de Luis Brito García. El lactógeno, el chupón, el pablum, los pañales, canon, el talco menem, los escarpines, el gallo de oro, los teteros, evenflo, la tarjeta de bautizo, imprenta, la torre, los juegos Herbert, los jugos Herbert, la leche clean, el bicineral, los helados Cruz Roja, la pistola Wyandotte Toys, el triciclo Northern, la cucharilla, el tenedor, el cuchillo, la ovomaltina, la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, la cola KDT, la naranjita, la crema dental Colgate, el cepillo Tec, los chocolates Savoy, los caramelos, la Suiza, el lápiz Mongol, los cuadernos Castle, los creyones Prismacolor, la goma de borrar Eagle, la goma de pegar Lepage, la tijera de plástico, el vaso de plástico, el libro primario, nuestra escuela, el libro primario, nuestra escuela, la regla de madera, el compás de metal, el bulto de cuero, el tesoro de la juventud, la anatomía de Cendrero, la botánica de Fresquet, el mascotín de Catcher, la pelota de fútbol, los patines rolling skate, la pelota Spalding, el traje de primera comunión, casa la religiosa, la medalla Juan Bautista de la Salle, el retrato de graduación, estudio Dana, la piñata, el pino, la quincallería, Arnedo por las galletas María, la crema de zapatos negra, la crema de zapatos marrón, el juego de pesas Wider, los calzoncillos Jockey, los pantalones blue jeans, las 2 noches de placer, las frecuentaciones de Marisa, la Virgen de 18 quilates, el gángster de la mano de acero, los temerarios del círculo rojo, la tabla de logaritmos, los condones Sultán, la penicilina Bayer, el cigarro Philip Morris, las hojillas Gillette, la noción para después de afeitarse la glostora, el reloj despertador, las corbatas nobles, las yuntas, las camisas Van Heusen o Heusen o como se lea, del traje de baño Janssen, la cerveza polar, las sopas Heinz, el reloj de 17 rubíes, el colchón Sweet Dream, el anillo de compromiso, joyería, la tacita de oro, el maletín, el cuero de foca, el traje Wilco, las medias Interwoven, los zapatos William, el anillo de bodas, joyería La Perla, la torta Agencia, el Pinar, la champaña de la viuda Cliqué, Clicó más bien, el Volkswagen, el Pentro, debería decir ahí, el Cafenol, los muebles de Ratán, el Frigider, el Radio Filco, la cocina Papan, los cubiertos de plata Saxony, el televisor Vendrix, yo creo que es Vendrix, el plato Garrard, las cornetas Fisher, la planta Hitachi, el disco cubierto en la llanura, el disco concierto en la llanura, la pluma Parker, el palto Levita, la tenaza de comer escargot, el tenedor de comer langosta, la cigarrera de plata Mercedes 300, el terreno Caurimar, el proyecto Fruto Vivas, las fundaciones Benotto, la constructora Giuliani, el reloj cronómetro, la cámara Voigtlander, el largavista Zeiss, el grabador BM, la película Metro, el pisapapeles en forma de Empire State, la colección obras clásicas de la literatura con muebles, el sujetalibros, en forma de Quijote, el portapapeles en forma de espada de las pastillas mentoladas, la prótesis, laboratorios Mesarros, la testosterona Sandoz, las placas radiográficas Kodak, la habitación Centro Médico, la cama reclinable Phoebus, NOL, el suero Laboratorios Abbott, el oxígeno Laboratorios Bustos, las flores, el clavel, la urna, la voluntad de Dios, la placa Marmolería Robertson. ¿Y ahora qué sensación tienen? Oye, caos. Caos, qué bueno. Si estuviéramos en una clase de verdad, estaría anotando la pizarra. Caos.
¿Qué más? ¿Qué otra sensación tienen? Bueno, ser venezolano, producto venezolano, creo que sí. Ser venezolano, producto venezolano. También lo estoy anotando en la pizarra. Vida, lo que es la vida, el inicio y básicamente todo de inicio a fin la vida, Muy en bien. medio del caos. Eso está anotado en la pizarra. Muy bien. Miren que yo hablaba hace un rato de que nada más viendo un texto poético de lejos uno ya sabía que era un poema porque por fuera se le nota, de lejos se le nota. Y ahora hemos visto este texto de muy cerca. Nos metimos en él. Fíjense cuánto escudriñamos el título y después vimos lo que dice el texto y ya ustedes están sacando conclusiones. Las obras de arte hay que verlas siempre de cerca y también desde cierta distancia. Uno se aleja y ve cosas, se acerca y ve otras cosas, se aleja y confirma, se acerca y se hace hipótesis, le da la vuelta, las mira por detrás, las mira por abajo, las mira desde arriba, le pregunta a alguien, alguien contesta, comenta, y entonces uno va construyendo en su mente lo que hay en la obra. Va construyendo lo que hay. No es que va descubriendo, que también lo va descubriendo. No va descubriendo lo que hay, pero uno también va inventando. Uno va construyendo en su mente lo que hay ahí, porque en realidad es lo que uno ve. Hay un millón de cosas ahí que están presentes y que seguro que son evidentes y uno no las ve. Bueno, cosas que yo no veo, que yo no veo. Cazelet las verá. Cosas que Cazelet no ve, Canelón las verá. Y entonces uno va descubriendo a medida que va leyendo, a medida que va conversando, a medida que va reflexionando, a medida que se va alejando, que se va acercando, que le va dando vueltas, que se lo lleve y lo lee en el metro, que se lo lleve y lo lee en el parque, que se lo lleve y se lo lea a su mamá cuando llegue en la tarde, y eso se va construyendo. Me detuve en esta pantalla para que vean que ahí hay una insinuación acerca de Víctor García. El libro fue publicado en Caracas, pero no es de 1995, es de los años 60. Esta es una edición nueva que hicieron. Ya no es tan nueva, ya debe haber nuevas ediciones. A ver, entonces, ¿quién más quiere decir alguna cosa? Me gusta mucho eso que dice Castellet acerca de el caos que hay en la vida, desde el principio hasta el final. ¿Por qué crees que hay un principio y un final? Por las cosas que se mencionan al principio. Primero vamos de lo que son los objetos para bebés, que si el lactógeno, el chupón, los teteros, y a medida que se van mencionando más cosas, se va como que viendo la evolución. Luego se mencionan lo que son las cosas para la escuela, que es el compás, el cuaderno, y de ahí se pasa como que va creciendo el ser, va siendo más adulto. Después se mencionan cosas de adultos como joyería, cigarros, y luego más adelante se mencionan más cosas y se va, ese específico, bueno, sí, de hecho es curioso el hecho de que utilicen marcas, porque eso también marca lo que es la cultura venezolana. Pero sí, básicamente eso. Todos estos objetos tienen un significado, o por lo menos el orden en el que están puestos, Todos esos porque por objetos algo tienen... puso los... Exacto. Sí, El por algo orden en el que fueron puestos, al menos. Ajá, y todos esos objetos, iba a decir yo, tienen un significado, muy bien, y el orden en que los han puesto tienen un significado, porque no es un orden caótico, o puede ser que lo sea, pero es posible verles un orden. El orden que ella dice de la vida. Al principio habla de cosas que uno usa para cuidar al bebé, o sea, hay alguien que nació, y después empieza a ver cosas como cuadernos, libros, el niño está estudiando. Después empieza, aquí estoy viendo el Mercedes 300, el terreno en Caurimare, el proyecto Frutovivas. No saben quién es Frutovivas. Hay que averiguar. Los caraqueños tienen que averiguar quién es Frutovivas. Bueno, todos. Lo que pasa es que Frutovivas es caraqueño. Bueno, este ya está grande, ya como que tiene familia, tiene que comprar un terreno y cosas así. Y al final hay laboratorios Bustos, las flores de perdón, las flores, el clavel, la urna. ¡Ay, la urna! ¿Qué pasó? ¿Qué El pasó? fin de la vida, Se murió, muere. se murió. Claro que sí. Marmolería Roversi. El pedazo de mármol que van a poner en la tumba, lo construye, lo vende, lo fabrica una
empresa llamada Marmolería Roversi. No sé si todavía existirá la Marmolería Roversi, pero es una marmolería que existió en Caracas. Bueno, quién sabe si existe todavía. Me parece que era conocida. Las marcas son conocidas todas. Algunas ya no están en Venezuela, pero seguramente siguen existiendo. Es muy curioso este texto porque, no, díganmelo ustedes, ¿por qué es curioso? ¿Qué tiene de Oye, particular? yo ¿Sí? creo que si eres venezolano, aunque sea una de esas marcas, te va a sonar y es como caos, pero orden dentro del desorden. Yo me refiero a desorden de que está todo ahí junto, sin coma, pero se entiende. Me puedo hacer una imagen. Estoy anotando eso en la pizarra. Sí, sí, La sí. forma en que está estructurado el texto, no es, es como una sola oración, pero es como, sabes que las oraciones suelen, o sea, no, mejor dicho, no hay párrafos. Es un solo párrafo y son todos sustantivos. ¿No hay párrafo o es un solo párrafo? Porque si es un solo párrafo, sí hay párrafo. Es un solo párrafo, pero Ok. no hay una oración. Solamente hay sintagmas nominales. Todos son Solamente hay sintagmas sintagmas nominales. nominales. Anotado en la pizarra, solo hay sintagmas nominales. Parece que no hubiera verbos. Habría que examinar a ver si aparece alguno por ahí, seguramente en participio, pero no hay verbo. Exacto, me refiero a que precisamente no hay una oración, porque el texto está comprendido netamente por sintagmas nominales Y si no hay verbo, o no hay adjetivales. oración. Y si no hay oración, no hay idea Exactamente. principal. Si no hay idea principal, no hay párrafo. Y si no hay párrafo, bueno, sí hay, porque visualmente lo vemos. Visualmente lo vemos. ¿Qué les parece? Hay uno solo. Es un texto que parece que fuera, que hubiera sido lanzado ahí en la mesa y se construyó solo. No, no es verdad, pero A pesar de no parece. tener sentido, tiene sentido, por así Ajá, decirlo. muy bien. Yo decía, si no hay párrafo, entonces no hay A- texto, y si no hay texto, entonces no hay cuento, y si no hay cuento, no hay literatura. Pero eso será verdad, Se rompe con se rompe con lo convencional. se rompe con lo convencional. Yo creo que la intención de Nieves al pedirles que leyeran eso era que vieran que en la actualidad no hay estructura fija, no hay estructura que se respete. El hecho de romper con la estructura es precisamente un recurso que utiliza el autor para hacer literatura, para hacer estructuras nuevas, o no hacer ninguna estructura, que es la estructura de ese texto. Muy bien. No hay signos de puntuación, no hay ni coma, ni punto, ni nada, y todo parece en desorden, pero parece también una sola oración, que es el máximo de armonía. Y es fácilmente reconocible el inicio y es fácilmente reconocible, digamos que la mitad y el final. Entonces, es como una vida que empieza y no deja de hacer su recorrido hasta que, ¡pum!, se acaba. Porque la vida, bueno, puede ser que uno tenga momentos en que se detiene y reflexiona, puede ser que momentos en que uno tiene derrotas y entonces se detiene y se va para el desierto y reflexiona y cambia se muda o cambia de actitud o cambia de amigos, pero todo eso está comprendido dentro de la vida. La vida no se ha detenido, perdón, la vida en realidad no se ha detenido, sino que sigue, 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 nos viene trayendo más cosas. Incluso si uno está encerrado en su casa porque no quiere salir, porque está de luto, porque está despechado, lo que sea, la vida continúa, incluso continúa pasando por uno y le van llegando cosas nuevas. Y ese texto es así. No se detiene hasta que llega el final y van pasando cosas por encima del personaje. Bueno, por encima, por dentro, alrededor, como sea. Eh, Digo esto, me lo inspiró algo que dijo, creo que Casalet, eh, que no, como no tiene signos de puntuación, es un recorrido, sí, imparable. Y yo pensé, pues claro, como la vida, aunque parezca un desorden, la vida tiene un orden. Y aunque parezca un desorden, la vida, y aunque parezca que está muy ordenada, porque llegó un momento en que este personaje, si es que ahí hay personajes verdaderamente, llega un momento en que este personaje está como trabajando y ganando plata y compra cosas, ¿no? Se nota por las marcas. Y después tienen un entierro así como medio lujoso.
hay orden en medio del desorden, o también se puede decir hay desorden en medio de ese orden que le impone la vida a uno. Este párrafo no. O mejor bueno, dicho, sí, perdón, sigue, disculpe. sigue, sigue. Sigue tú. A ver, habla. A mí ya se me olvidó lo que iba a decir yo, así que dilo tú. Casalet. Ya volví, es que mi internet me falló en este momento. Ok, Es decir, ok. hay vida dentro del texto. Hay vida, sí. Hay vida, eso era lo que iba a decir. Hay vida. Es por lo menos una vida, la vida de un ser, la vida de un ser humano. Y si es la vida de un ser humano, entonces todos los seres humanos vamos a sentir que hay algo nuestro ahí. Por lo menos los cariños que nos daba la madre cuando nacimos están ahí. Las cosas que nos compraban, que todos querían que fuera lo más bonito, lo más especial, o lo más útil. Nos vamos para la escuela, todos queremos tener nuestro cuaderno, nuestro compás, nuestra regla. Y eso está ahí. Y después hay un momento en que algunos se casan, otros no se casan, pero bueno, todos se enamoran. Eso está ahí. Y todos queremos comprar un carro, todos queremos ir de viaje a tal lugar. Bueno, yo no. Todos queremos esto y todos queremos aquello y todo eso está ahí. Entonces, este ser es el ser que soy yo y es el ser que eres tú y es el ser que es él y es el ser que somos todos los seres humanos. Y por esa razón este texto se puede llamar literario en el nivel de la sustancia. Porque la Ilíada ha sobrevivido 3.500 años porque habla del ser humano, porque habla de sus sueños, de sus tareas, y de sus sentimientos, de sus frustraciones, de su felicidad, y de su muerte, y de su nacimiento, y de su descendencia, lo que uno quiere, lo que no quiere, lo que hace y lo que no hace. Entonces, como este texto habla de eso, seguro que sobrevivirá 300 años. Faltan menos de 3 minutos para que se corte. Díganme, chicos, si va a ser necesario que regresemos. Las respuestas que he oído, los comentarios que he oído me parecen fantásticos. Lástima que ustedes no se sientan así con autoridad para decirme que me calle, que están hablando ustedes, porque sería mucho mejor. No les estoy diciendo que me manden callar. Les estoy diciendo que en realidad las opiniones más necesarias en la clase son las de los estudiantes. Entonces, ustedes deberían hablar más. Yo debería hablar menos. A ver, ¿qué más pueden comentar? Bueno, yo creo que está claro. Bueno, sí, aunque podríamos seguir hablando de él, podríamos aclarárnoslo más. Yo iba a decir que hay otro texto de este autor que no es un cuento concebido como cuento, aunque se ha arrancado del contexto en que está. En ese libro, Abra Palabra, que no es abracadabra, sino Abra Palabra, hay un fragmento que narra la vida de un muchacho, también más o menos así, pero es como la voz de la madre que le habla a él. Y ese es un cuento, como no es un cuento que él haya concebido como un cuento aparte de los demás, no tenía título, pero todo el mundo lo llama Rubén, porque el personaje se llama Rubén. Ese Abra Palabra tiene como 500 páginas. Rubén es un pedacito como de una página y media, como este. Y en realidad no narra nada, como este que no narra nada. Pero a partir de lo que la madre le dice, que casi todo un regaño y una recriminación y unas ganas de pegarle un zapato por la cabeza, a pesar de eso uno va a Ya se va a cerrar, ya se va a cerrar. Sí, se va a cerrar. ¿Quieren que regresemos? ¿Hay alguna otra cosa más que comentar, que preguntar, etcétera? Bueno, vamos a regresar, sí o no, porque si hace falta, pues seguimos conversando y si no, nos vamos. Ya nos vemos. Ok.